La diligencia aún no había terminado de perderse en la nube de polvo cuando Wilhelmina Dalton decidió que ese sería el último recuerdo que tendría de Hawthorne, Nevada. Allí, inmóvil sobre el andén de la estación, con los dedos clavados en su viejo baúl de cuero, contemplaba al monstruo de acero que en minutos la arrancaría del desierto y de la herida que la había traído hasta allí. 3 meses antes había llegado llena de ilusiones, siguiendo una oferta para dar clases en aquel pueblo minero perdido en el alto desierto, convencida de que podía construir una vida propia, lejos del peso de una familia rica que ya había escrito su futuro por ella. Su padre le habló de fronteras crueles, de inviernos que rompen el alma y de hombres que no perdonan errores. Pero Wilhelmina no vino al oeste para obedecer advertencias. Vino para demostrar que no era una muñeca elegante destinada a salones cerrados, compromisos impuestos y sonrisas vacías. Con apenas 22 años, ella no buscaba comodidad, buscaba peligro, propósito y libertad. Y sin saberlo, estaba a segundos de tomar la decisión que cambiaría su destino para siempre. Si quieres descubrir hasta dónde la llevará este viaje y cómo su pasado terminará alcanzándola, deja tu like ahora mismo, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y dime en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde llega Wilhelmina y hasta dónde llega nuestra comunidad. En cambio, lo que encontró fue un pueblo que no quería que una mujer educada del este enseñara literatura y ciencias a sus hijos. Al principio, las familias mineras se mostraron bastante educadas, pero cuando ella rechazó las insinuaciones del hijo del capataz de la mina y siguió enseñando a las niñas el mismo plan de estudios que a los niños, comenzaron los rumores. En 2 meses, la junta escolar le informó educadamente que sus servicios ya no eran necesarios. El viento de noviembre de 1876 atravesaba su vestido de viaje, una sensata lana azul marino que le había parecido tan práctica cuando lo compró en Boston, pero que ahora le parecía inadecuada para el duro clima del desierto. Se ajustó la cofia con dedos temblorosos, tratando de mantener la compostura que su madre le había inculcado desde pequeña. Las mujeres de Dalton no lloraban en público, y desde luego no lloraban por sueños frustrados en polvorientas estaciones de tren rodeadas de extraños. La locomotora silbó y rugió, liberando grandes nubes de vapor blanco en el cristalino cielo azul. Wilhelmina revisó su bolso por tercera vez, contando el dinero que le quedaba después de comprar el billete. Apenas le daría para sobrevivir durante el viaje de vuelta a casa. Y luego tendría que enfrentarse a la decepción de sus padres, la lástima de su hermana y lo peor de todo, la satisfacción en los ojos de Charles Pitton cuando se enterara de que había regresado. Charles, que le había propuesto matrimonio antes de que ella se marchara, prometiéndole una vida cómoda como su esposa si abandonaba sus tontas ideas de independencia. Todos a bordo con destino a Reno, Sacramento y puntos al este. El revisor llamó, y su voz resonó en el andén de madera. Wilhelmina cogió su baúl, agradecida de que no fuera más pesado, y comenzó a caminar hacia el vagón de pasajeros. Cada paso le parecía una rendición, una admisión de que se había equivocado y de que todos los que dudaban de ella tenían razón. No era más que una chica tonta que jugaba a ser independiente. Y ahora volvía arrastrándose a la seguridad de la casa de su padre y a la vida que le habían planeado desde que nació. Tenía un pie en el escalón metálico y la mano agarrada al pasamanos de latón cuando una gran mano callosa le agarró suavemente la muñeca. «Señorita Dalton, espere, por favor». La voz era grave y áspera, con un acento que no lograba identificar, algo entre el acento sureño y el occidental. Wilhelmina se volvió, dispuesta a reprender con severidad a quien se hubiera atrevido a tocarla sin permiso, y se encontró con los ojos grises más impresionantes que había visto jamás. El hombre era alto, de más de 1,80, con hombros anchos que tensaban un chaleco de cuero gastado sobre una camisa azul de algodón. Tenía el rostro bronceado y curtido, con rasgos marcados que sugerían que pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre. Su cabello castaño oscuro se rizaba ligeramente bajo un sombrero Stetson negro que había visto días mejores.
Ella calculó que tendría unos 25 o 26 años, con un aspecto rudo que a sus amigos de Boston les habría parecido escandaloso, pero que ella tenía que admitir que no era desagradable a la vista. «Señor, no le conozco y me está impidiendo subir a bordo», dijo ella tratando de infundir autoridad en su voz, a pesar de que su corazón había comenzado a latir con fuerza. «Sé que no nos han presentado formalmente, señora, y le pido disculpas por mi presunción, pero no podía dejarla marchar sin decirle lo que pienso». Se quitó el sombrero, dejando al descubierto más de ese cabello oscuro, y ella notó que parecía nervioso, casi desesperado. «Me llamo Daniel Walker. Llevo 2 meses reuniendo el valor para hablar con usted y no voy a permitir que se vaya de la ciudad antes de hacerlo». Wilhelmina parpadeó sorprendida. Había visto a ese hombre antes. Se dio cuenta de que solía estar en la ciudad, normalmente comprando provisiones en la tienda o dando de beber a su caballo en el abrevadero público. Le había llamado la atención porque, a diferencia de la mayoría de los hombres de Hawthorne, siempre le saludaba con el sombrero con educación, sin mirarla fijamente ni hacer comentarios groseros. Ella apreciaba su respetuosa distancia, pero nunca había imaginado que él tuviera un interés especial en ella. «Señor Walker, agradezco cualquier sentimiento que desee expresar, pero mi tren está a punto de partir y no tengo motivos para quedarme en esta ciudad». Ella intentó liberar su muñeca, pero su agarre, aunque suave, era firme. «Ahí es donde se equivoca, señora. Tiene al menos una razón, si me deja explicarme». Sus dos ojos grises la escrutaron con una intensidad que le cortó la respiración. «Sé lo que pasó con la junta escolar. Sé que esos necios de mente estercha eran demasiado estúpidos para apreciar lo que tenían en una profesora como usted. Y sé que probablemente pienses que todo este territorio está lleno de hombres ignorantes que no valoran a una mujer culta. Esa valoración ha resultado acertada en mi experiencia», dijo Wilhelmina con frialdad, aunque algo en sus palabras la hizo detenerse. «No puedo hablar por todos los habitantes de Hawthorne, señorita Dalton, pero puedo hablar por mí mismo». Daniel respiró hondo, y ella vio cómo apretaba la mano sobre el ala de su sombrero. «Tengo un rancho a unos 16 kilómetros al norte de aquí, en las colinas, donde hay buena hierba y agua. Aún no es gran cosa, pero llevo 3 años construyéndolo y está empezando a prosperar. Tengo ganado, caballos y suficiente tierra para mantener a una familia. Eso está muy bien para usted, señor Walker, pero no veo qué tiene que ver conmigo». Mientras hablaba, Wilhelmina sintió que se le aceleraba el pulso. Seguramente no iba a proponerle lo que ella pensaba. «Le pido que me dé una oportunidad, señorita Dalton. No se suba a ese tren. Quédese en Hawthorne. Déjeme cortejarla como es debido y ver si tal vez podríamos construir algo juntos». Las palabras salieron precipitadamente, como si las hubiera ensayado, pero aún así sonaron mal. «Sé que esto es repentino y sé que no soy el tipo de hombre al que probablemente esté acostumbrada en el este, pero le juro que soy honesto, trabajador y que la trataría con el respeto que se merece». «Última llamada para embarcar», gritó el revisor. Wilhelmina se quedó paralizada, con un pie todavía en el escalón del tren, con la mente dando vueltas. Era una locura. No conocía a ese hombre. Era un desconocido, un vaquero, alguien completamente ajeno a su mundo y a su experiencia. Todo su sentido común le decía que soltara su brazo, subiera al tren y olvidara ese extraño encuentro. Pero algo la hizo dudar. Quizás fuera la sinceridad de sus ojos grises. Quizás fuera el hecho de que le hubiera pedido que le diera una oportunidad, no exigido ni esperado, sino pedido. O quizás era simplemente que volver a Boston significaba aceptar la derrota. Significaba casarse con Charles Piton y alguien como él. Significaba pasar el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para intentarlo. «Señor Walker, usted no me conoce», dijo lentamente. «¿Qué podría haber inspirado esta repentina declaración?». Un ligero rubor se dibujó en sus mejillas bronceadas. «La he estado observando desde que llegó a la ciudad, señora, y espero que no le parezca demasiado atrevido. Vi cómo manejó a esos revoltosos chicos Miller cuando intentaron interrumpir su clase,
cómo se mantuvo firme con paciencia y firmeza hasta que se calmaron. La oí leer poesía a sus alumnos una tarde cuando pasaba por la escuela, y la forma en que dio vida a esas palabras me hizo detenerme y escuchar durante casi una hora. Y la vi ayudar a la anciana señorita Chen a llevar la compra el mes pasado, hablándole como si fuera una persona de verdad en lugar de ignorarla como hace la mayoría de la gente. Elmina sintió algo en su pecho. Recordó aquel día con la señora Chen, la anciana china, cuyo marido había trabajado en el ferrocarril transcontinental y se había quedado allí cuando se terminó. La mayoría de la gente de Hawthorne trataba a los pocos residentes chinos como invisibles en el mejor de los casos, y con hostilidad en el peor. Wilhelmina había sido educada para creer que todas las personas merecían una cortesía básica independientemente de su origen, una creencia que había causado casi tanta controversia como sus métodos de enseñanza. «Estabas mirando», dijo ella en voz baja. «Estaba admirando», corrigió él. «Señorita Dalton, no soy un hombre culto como usted está acostumbrada. Sé leer y escribir bastante bien, pero nunca tuve la ventaja de una educación formal más allá de las letras básicas. Pero reconozco la calidad cuando la veo. Y sé que una mujer como usted, con su valentía y sus principios, es más rara que el oro en estos lares. La idea de que se suba a ese tren y desaparezca de mi vida antes de que siquiera haya intentado conocerla me ha estado carcomiendo durante días». «Señor, esto es muy irregular», dijo el revisor, acercándose a ellos con evidente irritación. «La señora tiene que subir o partiremos sin ella». Daniel lo ignoró, sin apartar los ojos del rostro de Wilhelmina. «No le pido que se case conmigo mañana, señorita Dalton. Solo le pido una oportunidad. Quédese en la ciudad. Déjeme visitarla como es debido, y si después de unas semanas decide que no merezco su tiempo, yo mismo le compraré un nuevo billete y la llevaré a la estación. Pero por favor, no se vaya sin darnos una oportunidad». El silbato sonó largo y agudo. El revisor subía al tren, sacudiendo la cabeza con disgusto ante los jóvenes y sus dramas. En un momento, el tren comenzaría a moverse y Wilhelmina tendría que tomar una decisión. Pensó en Boston, en el ceño fruncido de su madre cuando su padre le daba sermones. Pensó en Charles Piton y en su suposición de que ella acabaría entrando en razón y aceptando su propuesta. Pensó en la vida que le esperaba allí, predecible, segura y completamente asfixiante. Entonces miró a Daniel Walker, a la esperanza y la vulnerabilidad de sus ojos, a la forma en que pedía en lugar de exigir, ofrecía en lugar de esperar. Pensó en el hecho de que él había notado su amabilidad con la señora Chen, que se había detenido a escucharla leer poesía, que veía valor en cualidades que la mayoría de los hombres parecen encontrar amenazantes. Wilhelmina bajó del tren. El rostro de Daniel se transformó, y el alivio y la alegría inundaron sus rasgos cuando ella dejó su baúl en el andén. El tren comenzó a moverse lentamente al principio y luego ganó velocidad, llevándose consigo su billete a casa y su regreso a la vida que había conocido. «Me ha hecho perder el tren, señor Walker», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Espero que comprenda la magnitud de lo que ha hecho». «Sí, señora, lo comprendo». Él seguía sosteniendo su sombrero, agarrándolo como si fuera un salvavidas. «Y le prometo que no se arrepentirá». «¿Dónde se aloja?» «Sé que perdió su habitación en la pensión cuando perdió su puesto de profesora». Wilhelmina no había pensado en eso y de repente se dio cuenta de la realidad de su situación. Acababa de renunciar a su billete de vuelta a casa por un hombre que no conocía y no tenía dónde dormir esa noche. ¿Qué había hecho? Daniel debió de ver el pánico en sus ojos, porque rápidamente dijo: «La señora Patterson regenta una pensión respetable en la tercera calle. Es una buena mujer, justa y honesta. La llevaré allí y le pagaré un mes de alojamiento, y antes de que proteste, considérelo una inversión en mi propio interés. Quiero que tenga un lugar seguro y cómodo donde quedarse mientras la cortejo como es debido. No puedo aceptar un regalo así de un desconocido, señor Walker. Sería completamente inapropiado». Incluso mientras lo decía, Wilhelm se dio cuenta de lo ridículo que sonaba.
dado que acababa de aceptar que ese desconocido la cortejara. Entonces considérelo un préstamo que devolverá cuando y si lo decide. Él cogió su baúl como si no pesara nada. Señorita Dalton, sé que todo esto es muy irregular y que debe de pensar que estoy loco o que traigo malas intenciones, pero juro por la tumba de mi madre que mis intenciones son honorables. Quiero tener la oportunidad de conocerla, de mostrarle cómo podría ser la vida aquí con alguien que la valora por lo que es. Wilhelmina respiró hondo y vio cómo el tren se alejaba en la distancia, llevándose consigo su vía de escape. Ahora se había comprometido, para bien o para mal. Muy bien, señor Walker, pero insisto en establecer algunas reglas básicas para este acuerdo. Primero, no me visitará más de 3 veces por semana, a horas adecuadas y siempre avisando con antelación. Segundo, buscaré empleo en la ciudad para mantenerme, ya que no dependeré de su caridad. Y tercero, si en algún momento decido que este acuerdo no funciona, respetará mi decisión sin discutir. Aceptado todo, dijo él inmediatamente. Aunque debo advertirle que encontrar empleo en Hawthorne puede resultar difícil, dado el trato que le dispensó la junta escolar. La gente de los pueblos pequeños tiene buena memoria y prejuicios obstinados. Entonces tendré que hacerles cambiar de opinión, dijo Wilhelmina con más confianza de la que sentía. ¿Vamos a visitar a esa señora Patterson de la que me ha hablado? De repente me encuentro sin alojamiento y necesito un lugar donde quedarme. Daniel sonrió y ella se fijó en que tenía un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. Por aquí, señora. Y señorita Dalton, gracias por darle una oportunidad a un vaquero como yo. Haré todo lo que esté en mi mano para que no se arrepienta. Mientras caminaban por las polvorientas calles de Hawthorne, Wilhelmina llevando su bolso y Daniel su baúl con facilidad, no pudo evitar preguntarse en qué se había metido exactamente. No era así como había planeado su día ni su vida, y sin embargo había algo emocionante en la incertidumbre. Por primera vez desde su llegada a Nevada, se sentía como la autora de su propia historia en lugar de un personaje en la narrativa de otra persona. La señora Patterson resultó ser una mujer corpulenta de unos 50 años, con ojos penetrantes y un carácter sensato que Wilhelmina apreció de inmediato. Miró a Wilhelmina y a Daniel con evidente curiosidad, pero no hizo preguntas indiscretas cuando Daniel le explicó que la señorita Dalton necesitaba alojamiento durante un mes. Tengo una habitación en la segunda planta que da al este, así que tendrás sol por la mañana. La señora Patterson se dirigió a Will Home, ignorando por completo a Daniel, ahora que se estaba hablando de negocios. El desayuno es a las 7, la cena a las 6, y no tolero el alcohol, el juego, ni el comportamiento inapropiado bajo mi techo. El alquiler es de $15 al mes, comidas incluidas. La colada se paga aparte. Daniel ya había sacado la cartera, pero Wilhelmina lo detuvo con una mano en su brazo. Yo pagaré la mitad ahora con mis propios fondos, y el señor Walker me prestará la otra mitad, que le devolveré en cuanto consiga un empleo. Le lanzó a Daniel una mirada que no admitía réplica. Él sonrió levemente y asintió. Como desee, señorita Dalton. La transacción se completó. La señora Patterson le mostró a Wilhelmina su habitación, un espacio pequeño pero limpio con una cama estrecha, un lavabo, un pequeño escritorio y una ventana que daba a la calle. Era sencilla pero adecuada, y Wilhelmina sintió que parte de su ansiedad se aliviaba. Al menos tenía un techo sobre su cabeza. Daniel dejó su baúl con cuidado y luego se quedó de pie, incómodo, cerca de la puerta, claramente inseguro sobre cuál era el protocolo adecuado para esta situación. Debería dejar que se instalara, dijo, pero si le parece bien, me gustaría visitarla mañana por la noche, quizá llevarla a cenar al restaurante del hotel. Me parece bien, señor Walker. A las 6, Wilhelm se quitó la cofia, muy consciente de que estaban solos en la habitación, aunque la puerta estuviera abierta de par en par. Era escandaloso para los estándares de Boston, pero, de nuevo, todo lo relacionado con ese día había sido escandaloso para los estándares de Boston. A las 6, confirmó. Empezó a marcharse, pero luego se dio la vuelta. Señorita Dalton,
Quiero que sepa que lo que le dije en la estación de tren era cierto. Llevo semanas admirándola desde la distancia y nunca he tenido el valor de acercarme a usted como es debido. Cuando supe que se marchaba, supe que me arrepentiría el resto de mi vida si no lo intentaba al menos. Así que, gracias de nuevo por darme esta oportunidad. Después de que él se marchara, Wilhelmina se sentó en el borde de la cama y exhaló un largo y tembloroso suspiro. ¿Qué había hecho? Acababa de comprometerse a dejarse cortejar por un vaquero al que apenas conocía, en una ciudad que ya la había rechazado una vez, sin trabajo y con unos fondos que se agotaban rápidamente. Desde cualquier punto de vista racional, era un desastre anunciado. Pero cuando cerró los ojos, aún podía ver la mirada de los ojos grises de Daniel Walker, en la que se mezclaban la vulnerabilidad y la esperanza. Aún podía sentir la forma suave pero firme en que él le había tomado la muñeca, sin forzarla, sino pidiéndole, siempre pidiéndole. Y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta después de todo. Esa noche, acostada en su estrecha cama, escuchando los sonidos desconocidos de la pensión de la señora Patterson, Wilhelmina pensó en su familia en Boston. Estarían esperando que llegara en una semana más o menos. Cuando no apareciera, ¿se preocuparían? ¿Enviarían a alguien a buscarla? Decidió que tendría que escribirles para explicarles su decisión de quedarse en Nevada. No mencionaría a Daniel Walker todavía, no hasta saber si ese improbable cortejo tenía alguna posibilidad de éxito. Su madre se pondría histérica si supiera que su hija estaba siendo cortejada por un ranchero. A la mañana siguiente, después de desayunar huevos, galletas y café fuerte con los demás residentes de la pensión, Wilhelmina salió en busca de empleo. Primero visitó la tienda general, con la esperanza de que necesitaran ayuda con la contabilidad o el inventario. El propietario, un hombre calvo llamado señor Greggs, escuchó educadamente su solicitud y luego negó con la cabeza. Lo siento, señorita Dalton, pero mi esposa y yo nos encargamos de la tienda nosotros mismos. No necesitamos ayuda adicional, ¿verdad? Él no la miró a los ojos, y ella sospechó que su negativa tenía más que ver con su reputación que con sus necesidades reales de personal. A continuación, probó en el hotel, luego en la oficina del periódico y después en la oficina del ensayador. En todos los sitios a los que acudió, la respuesta fue la misma: una negativa educada. Al mediodía, Wilhelmina estaba cubierta de polvo, cansada y cada vez más desanimada. Parecía que Daniel tenía razón sobre los recuerdos y los prejuicios de los pueblos pequeños. Caminaba de vuelta hacia la pensión, preguntándose si, después de todo, debería haber subido a ese tren, cuando oyó una voz familiar que la llamaba. Se giró y vio a la señora Chen acercándose, llevando una cesta cubierta con un paño. ¿Es cierto que se queda en Hawthorne, señorita Dalton?, preguntó la anciana con su acento inglés. He oído que ayer perdió el tren. Las noticias volaban en los pueblos pequeños. Wilhelmina reflexionó. Sí, señora Chen, he decidido quedarme aquí un poco más. ¿Está bien?, dijo la señora Chen, asintiendo con entusiasmo. Es usted una señora muy amable. La mayoría de la gente no es amable con los chinos, pero usted es diferente. Necesita trabajo. Sí, he oído que busca trabajo. Necesito empleo. Sí, admitió Wilhelmina, pero hasta ahora no he tenido mucho éxito. El rostro curtido de la señora Chen se iluminó con una sonrisa. Venga conmigo, mi hija tiene una lavandería. Le va muy bien. Necesita a alguien que sepa leer, escribir y llevar la contabilidad en inglés. Los clientes chinos no suponen ningún problema, pero los clientes estadounidenses quieren a alguien que hable inglés perfectamente. Venga, se lo presentaré. Wilhelmina sintió una oleada de esperanza. Sería maravilloso, señora Chen. Gracias. La lavandería era un gran edificio a las afueras de la ciudad con grandes cubas de agua hirviendo y tendederos con ropa tendida para secarse al sol del desierto. La hija de la señora Chen, Pen, era una mujer de unos 30 años con aspecto competente que hablaba un inglés excelente y dirigía su negocio con una eficiencia impresionante. Escuchó las cualificaciones de Wilhelmina,
Le hizo varias preguntas concretas sobre sus habilidades contables y luego le ofreció un puesto en el acto. ¿Puedo pagarte $20 al mes por llevar las cuentas, gestionar la correspondencia con los clientes y ayudar con los clientes de habla inglesa? May dijo, el trabajo no es glamuroso, pero es honesto y estable. ¿Te interesa? Me interesa mucho, dijo Wilhelmina, sintiéndose aliviada. $20 al mes no era mucho, pero era suficiente para pagar su alojamiento y manutención, y le sobraba un poco. Y lo que era más importante, era un trabajo honesto que le permitiría mantener su independencia. ¿Cuándo quieres que empiece? Mañana por la mañana, si estás disponible, puedo enseñarte los libros y explicarte el sistema. May le tendió la mano y Wilhelmina se la estrechó, sellando el acuerdo. De vuelta a la pensión, Wilhelmina se sentía más ligera que en todo el día. Tenía un trabajo, un lugar donde vivir y esa noche tendría su primera cena formal con Daniel Walker. Quizás esta decisión impulsiva no era tan desastrosa después de todo. Pasó la tarde lavando, planchando su mejor vestido, de seda verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos avellana, y peinando su cabello castaño rojizo con un estilo elegante, pero no demasiado elaborado. Cuando Daniel llegó puntualmente a las 6 con una camisa y un chaleco limpios y el cabello oscuro, aún húmedo por el lavado, sintió un cosquilleo de nerviosismo en el estómago. «Señorita Dalton, está preciosa», le dijo, y la sinceridad de su voz la hizo sonrojarse. «Gracias, señor Walker. ¿Nos vamos?» El restaurante del hotel era el mejor establecimiento gastronómico de Hawthorne, lo que significaba que tenía manteles de verdad y menús escritos en pizarras. Daniel le apartó la silla con la cortesía cuidadosa de alguien que se esfuerza por recordar los modales adecuados, y a Wilhelmina le pareció extrañamente entrañable su nerviosismo. Durante la cena, compuesta por roast beef, patatas y verduras, comenzaron el delicado proceso de conocerse. Daniel le habló de su rancho, de cómo había llegado al oeste desde Missouri hacía 5 años con nada más que su caballo y su silla de montar, y de cómo había tenido varios trabajos hasta que ahorró lo suficiente para comprar sus tierras. Le habló de sus planes para el futuro: criar mejor ganado, mejorar sus fuentes de agua, quizá algún día tener el mejor rancho del territorio. ¿Y tu familia?, preguntó Wilhelmina. ¿Siguen viviendo en Missouri? Una sombra cruzó su rostro. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Tisis. Mi padre la siguió 2 años después. Parecía que se había rendido después de que ella se fuera. Tengo una hermana en algún lugar. Según tengo entendido, se casó y se mudó a California, pero no hemos mantenido el contacto. Venir al oeste era empezar de cero, construir algo que fuera mío. Entiendo ese sentimiento, dijo Wilhelmina en voz baja. Mi familia está bien establecida en Boston. Mi padre es banquero, muy exitoso, muy respetado. Tienen toda mi vida planeada para mí. ¿Con quién debo casarme? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo desear? Venir a Nevada fue mi intento de escapar de todo eso y descubrir quién soy realmente, al margen de sus expectativas. ¿Y qué has descubierto hasta ahora?, preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante con sincero interés. Wilhelmina consideró la pregunta con seriedad. He descubierto que soy más valiente de lo que pensaba y más terca. He descubierto que me importa profundamente la justicia y la educación, hasta el punto de luchar por ellas incluso cuando no son populares. Y he descubierto que prefiero fracasar en la construcción de mi propia vida que tener éxito en la de otra persona. Eso requiere verdadero valor, dijo Daniel en voz baja. La mayoría de la gente nunca lo descubre. Hablaron durante horas después de terminar de comer. Wilhelmina le contó su amor por los libros, cómo había pasado su infancia leyendo todo lo que caía en sus manos, para gran consternación de su madre. Daniel habló de cómo había aprendido a manejar caballos, de su don para trabajar con animales difíciles a los que otros habían renunciado. Descubrieron que a ambos les encantaban las tormentas eléctricas, que ambos odiaban las ostras y que ambos tenían tendencia a asumir causas que otros consideraban desesperadas. «Hoy he conseguido un trabajo», dijo Wilhelmina al salir del restaurante. «Trabajaré para May Chin en la lavandería, gestionando sus cuentas y su correspondencia». La cara de Daniel se iluminó.
Es una noticia maravillosa. May es una buena mujer, honesta y justa. Allí te tratarán bien. Hizo una pausa. Aunque espero que sepas que mi oferta de ayuda era sincera. No tienes por qué luchar sola. Lo sé, dijo Wilhelmina, y te lo agradezco, pero necesito saber que puedo valerme por mí misma. Depender de la caridad de un hombre, aunque sea bien intencionada, se parece demasiado a la vida de la que huía. Lo entiendo, dijo Daniel. Habían llegado a la pensión y él se detuvo al pie de las escaleras. Señorita Dalton, he disfrutado enormemente de esta velada. ¿Podría volver a visitarla, tal vez el domingo por la tarde? Me gustaría mostrarle mi rancho, si está dispuesta a dar un paseo hasta allí. Me encantaría, señor Walker. Wilhelmina se dio cuenta de que lo decía en serio. La velada había sido sorprendentemente agradable. La conversación fluida y sincera. Daniel Walker no se parecía en nada a los hombres que había conocido en Boston, pero tal vez eso no fuera tan malo. Él se quitó el sombrero y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Wilhelmina, si me permite llamarla por su nombre de pila, quiero que sepa que impedir que subiera a ese tren ha sido lo más valiente que he hecho nunca. Gracias por no pensar que estoy completamente loco. Llámeme Willa, se oyó decir. Mis amigos me llaman Willa. Su sonrisa a la luz de la luna era sincera y cálida. Buenas noches, Willa. Dulces sueños. Esa noche, tumbada en su cama, Willa reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en solo 24 horas. Ayer, a esa misma hora, se estaba preparando para rendirse y volver a casa. Ahora tenía un trabajo, un lugar donde vivir y el comienzo de algo que aún no estaba preparada para nombrar con un hombre al que apenas conocía, pero al que quería conocer mejor. Las siguientes semanas transcurrieron con un ritmo agradable. Willow trabajaba en la lavandería 5 días a la semana. Aprender el negocio y ayudar a May a ampliar su clientela, redactando anuncios profesionales e introduciendo métodos de contabilidad más eficientes. Descubrió que tenía talento para la gestión empresarial y May apreciaba sus contribuciones. Incluso le dio un pequeño aumento después de la primera semana. Daniel la visitaba 3 veces por semana, tal y como habían acordado. La llevó a cenar de nuevo a un baile en el salón comunitario, donde admitió que no era muy buen bailarín, pero lo intentó de todos modos, haciéndola reír cuando le pisó los pies. Daban largos paseos por el campo que rodeaba Hawthorne, donde él le enseñaba a identificar diferentes plantas y huellas de animales. Le mostró su rancho, una cuidada extensión de pastizales enclavada en las colinas, con una robusta cabaña que él mismo había construido, un establo para sus caballos y varios cientos de cabezas de ganado pastando en los prados. No es nada lujoso, dijo, casi disculpándose, mientras se sentaban en el porche y contemplaban cómo la puesta de sol pintaba el cielo del desierto de tonos naranjas y púrpuras. Pero es mío, construido con mis propias manos y mi propio trabajo. Es precioso, dijo Willa con sinceridad. El rancho estaba aislado, pero no era solitario. Era tranquilo, algo que su vida en Boston nunca había sido. Podía imaginarse viviendo allí, despertándose con esos amaneceres y durmiéndose con el sonido del mugido del ganado en la distancia. La idea la sorprendió por su claridad. A medida que noviembre daba paso a diciembre, Willa se encontraba pensando cada vez más en Daniel. Esperaba sus visitas con una ilusión que iba más allá de la mera cortesía. Se sorprendía sonriendo en momentos aleatorios durante el día, recordando algo gracioso que él había dicho, o la forma en que se le arrugaban los ojos cuando reía. Cuando él le rozó accidentalmente la mano mientras la ayudaba a cruzar un arroyo durante uno de sus paseos, la descarga eléctrica que sintió fue innegable. Una tarde de mediados de diciembre, Daniel llegó a la pensión con aspecto nervioso. Willa, tengo que decirte algo y no sé cómo te lo vas a tomar. Se le encogió el corazón. Ya estaba. Pensó que le iba a decir que aquello no funcionaba, que se había equivocado, que debía reservar un billete de vuelta a Boston después de todo. ¿Qué pasa? Me estoy enamorando de ti, dijo sin rodeos, con sus intensos ojos grises. Sé que acordamos tomárnoslo con calma y sé que solo han pasado unas semanas, pero ya no puedo fingir más. Cada vez que te veo, cada vez que hablamos,
Cada vez que me sonríes, me enamoro un poco más y necesito saber si hay alguna posibilidad de que tú sientas lo mismo. Will se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Era demasiado rápido, demasiado repentino. Apenas lo conocía. Y sin embargo, al verlo allí de pie, con el corazón en los ojos, supo que lo conocía en todos los aspectos que importaban. Sabía que era amable con los animales y respetuoso con las mujeres. Sabía que era honesto y trabajador. Sabía que la escuchaba cuando ella hablaba de sus ideas y sus sueños. La escuchaba de verdad, en lugar de limitarse a esperar su turno para hablar. Y sabía que cuando imaginaba su futuro, él estaba cada vez más presente en esas fantasías. Daniel, dijo en voz baja, utilizando su nombre de pila por primera vez, creo que yo también me estoy enamorando de ti, y eso me aterroriza. El alivio en su rostro fue profundo. ¿Por qué te aterroriza? Porque vine al oeste para ser independiente, para demostrar que no necesitaba a un hombre para completar mi vida. Enamorarme es como renunciar a ese sueño, como admitir que estaba equivocada todo este tiempo. Entre las solas manos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. En Boston, el amor siempre tenía que ver con la posesión. Los hombres se casaban con mujeres para adquirirlas como si fueran una propiedad. Yo quería liberarme de eso. Daniel se acercó lo suficiente como para que ella pudiera oler su aroma a salvia y cuero. Willa, amarte no significa poseerte. Significa formar una pareja contigo, estar a tu lado, apoyar tus sueños mientras tú apoyas los míos. Si construyéramos una vida juntos, sería nuestra vida, no la mía contigo como un accesorio. ¿Entiendes la diferencia? Quiero entenderla, susurró ella. Quiero creer que eso es posible. Entonces déjame demostrártelo. Le tomó la mano con delicadeza y ella no la apartó. Danos más tiempo. Sigue trabajando en la lavandería si eso te hace feliz. Mantén tu independencia. Lo único que te pido es que me dejes amarte mientras lo haces. Will bajó la mirada hacia sus manos unidas, las de él grandes y callosas, las de ella más pequeñas y manchadas de tinta por su trabajo de contable. Eran de mundos completamente diferentes y, sin embargo, de alguna manera imposible, encajaban juntos. Sí, dijo ella. Sí, nos daré más tiempo. Él la besó, suave y cuidadosamente, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse. No se parecía en nada a los besos agresivos y posesivos que Charles Piton había intentado robarle antes de que ella se marchara de Boston. Este era suave y suplicante, más una pregunta que una exigencia. Y cuando ella le devolvió el beso, sintió que algo encajaba en su corazón. Se quedaron en el porche de la pensión, abrazados, mientras las estrellas de diciembre aparecían sobre ellos, y Willa sintió, por primera vez desde que había dejado Boston, que estaba exactamente donde debía estar. Llegó la Navidad y con ella una ola de frío inusual para el desierto alto de Nevada. Daniel le regaló a Willa un precioso diario encuadernado en cuero con sus iniciales grabadas en la cubierta. Para tus pensamientos y sueños, le dijo. Siempre estás hablando de que quieres escribir sobre tus experiencias en el oeste. Pensé que te gustaría tener un lugar adecuado para guardar esas historias. Ella le regaló una cálida bufanda de lana que había tejido en secreto durante las últimas semanas, trabajando en ella en su habitación por las noches después de cenar. Para esas mañanas frías en las que sales a ver cómo está el ganado, le dijo, no quiero que cojas un resfriado. Pasaron el día de Navidad en el rancho y Willa ayudó a Daniel a preparar una cena con pavo, riéndose de sus propias habilidades culinarias, que eran bastante deficientes. Nunca había aprendido a cocinar bien en Boston, donde su familia tenía sirvientes que se encargaban de esas tareas. Daniel se mostró paciente y se divirtió con sus desastres, y juntos lograron preparar una comida que, al menos, era comestible. Cuando planeaba este cortejo, no pensé en los detalles prácticos, admitió durante el postre, un pastel que Willa había logrado hacer con éxito. Si nos casáramos, ¿querrías aprender a cocinar o preferirías contratar a alguien para que te ayudara con las tareas domésticas? La mención casual del matrimonio hizo que el corazón de Willa diera un vuelco, pero trató de responder con seriedad.
Creo que me gustaría aprender al menos lo básico. No quiero depender completamente de ayuda contratada, pero tampoco creo que tenga mucho talento natural para las artes domésticas. Por mí está bien. No me enamoré de ti por tus habilidades culinarias. Daniel se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Willa, necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses detenidamente antes de responder. Ella se preparó, intuyendo que algo importante estaba por venir. Mi rancho va bien, mejor de lo que esperaba para esta época del año. He conseguido ahorrar una cantidad considerable y tengo pensado ampliarlo la próxima primavera. Quizá comprar más ganado reproductor y contratar a algunos peones para que me ayuden con el trabajo. Va a ser una época muy ajetreada y me gustaría mucho tenerte a mi lado para afrontarla. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que dijimos que nos tomaríamos nuestro tiempo y no pretendo presionarte, pero tengo que preguntártelo. ¿Ves un futuro aquí conmigo? ¿O sigues pensando en volver a Boston algún día? Will miró a su alrededor, a los muebles sencillos que Daniel había construido, a la chimenea de piedra donde crepitaba un alegre fuego, a las ventanas que daban al hermoso y agreste paisaje. Pensó en su trabajo en la lavandería, en la amistad y el respeto de May. Pensó en la vida que había dejado atrás en Boston, en las expectativas asfixiantes y las reglas interminables. No quiero volver a Boston, dijo lentamente. Creo que lo sabía desde hace tiempo, pero me daba miedo admitirlo. Mi familia está allí, y supongo que siempre los querré de alguna manera, pero ese ya no es mi hogar, si es que alguna vez lo fue. ¿Podría ser este tu hogar? La voz de Daniel era tranquila, vulnerable. ¿Podría ser yo tu hogar? Willis se levantó y rodeó la mesa hasta donde él estaba sentado. Le acarició la cara con las manos, mirando esos ojos grises que se habían vuelto tan queridos para ella. Daniel Walker, creo que ya lo eres. Él la atrajo hacia su regazo, rodeándole la cintura con los brazos, y ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose segura y querida como nunca antes. Se quedaron así durante mucho tiempo, viendo cómo el fuego se reducía a brasas, sin necesidad de hablar. En enero llegó una carta de Boston. La madre de Willa había escrito exigiendo saber por qué su hija no había regresado como estaba previsto e insistiendo en que volviera a casa inmediatamente. La carta estaba llena de preocupación y enfado a partes iguales, con varios comentarios mordaces sobre la reputación y el comportamiento adecuado. Willa le mostró la carta a Daniel, que la leyó con el ceño fruncido. ¿Vas a contarles lo nuestro?, preguntó él. Tengo que hacerlo, respondió Willa. No puedo seguir ocultándolo, pero no sé cómo explicarles nuestra situación de forma que lo entiendan. Caminaba nerviosa por el salón de la pensión. Mi madre se pondrá histérica cuando se entere de que me corteja un ranchero. Mi padre probablemente me repudiará y mis hermanas pensarán que he perdido la cabeza. ¿La has perdido?, preguntó Daniel con delicadeza. ¿Has perdido la cabeza?, quiso decir. Willis dejó de caminar y lo miró. Probablemente. Según los estándares de Boston, estoy tirando todo por la borda por un hombre al que conozco desde hace 2 meses. Pero Daniel, ya no me importa lo que piense Boston. Esta es mi vida, mi elección, y te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Entonces díselo, dijo él. Escríbeles con sinceridad. Diles que has encontrado algo por lo que vale la pena quedarse y que eres feliz. Si te quieren de verdad, acabarán aceptándolo. Willis pasó horas redactando su respuesta, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar su decisión sin causar demasiado dolor o preocupación. Les habló a sus padres de Daniel, de su rancho, de cómo la trataba con respeto y amabilidad. Les habló de su trabajo en la lavandería, de su creciente amor por el territorio de Nevada a pesar de su dureza, y les dijo, con la mayor delicadeza posible, que no volvería a casa porque ya había encontrado su hogar y no estaba en Boston. La respuesta, que llegó varias semanas después, fue previsiblemente molesta. Su madre escribió sobre su decepción y su escándalo. Su padre escribió una breve nota sobre decisiones precipitadas y oportunidades desperdiciadas. Pero también había una carta de su hermana menor, Emily, que escribió que le parecía terriblemente romántico y valiente,
y que esperaba que Willa fuera feliz, y que por favor le escribiera con más detalles sobre ese misterioso vaquero. Will lloró un poco cuando leyó la carta de Emily, agradecida de que al menos un miembro de la familia pareciera entenderla. Daniel la abrazó mientras lloraba, sin intentar arreglarlo ni mejorar la situación, simplemente estando allí. La familia es complicada, le dijo cuando sus lágrimas se calmaron. Dales tiempo. A veces las personas necesitan espacio para adaptarse a cambios que no vieron venir. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el cortejo de Daniel se volvió más serio. Le presentó a Willa a sus peones, un par de jóvenes que había contratado para ayudar con la cría de primavera. La llevó a una reunión de la Asociación de Ganaderos, presentándola como su prometida, y aunque algunos fruncieron el ceño, la mayoría de la gente fue educada y acogedora. Se corrió la voz por Hawthorne de que Daniel Walker y la antigua maestra iban en serio, y poco a poco Willa empezó a sentirse más aceptada en la comunidad. Incluso los miembros del consejo escolar que la habían despedido comenzaron a saludarla cortésmente cuando se cruzaban con ella por la calle. Aunque no sabía si eso se debía a sus propios méritos o a la respetada posición de Daniel en la comunidad ganadera. En marzo, en una hermosa tarde de primavera con flores silvestres floreciendo en todo el desierto, Daniel llevó a Willa a un lugar de su rancho donde un manantial natural alimentaba un pequeño estanque de agua clara. Alrededor crecían álamos, cuyas hojas nuevas contrastaban con el azul del cielo. Este es mi lugar favorito de toda la propiedad, dijo, ayudándola a bajar del caballo. Cuando encontré esta tierra por primera vez, este manantial fue lo que me convenció para comprarla. Sabía que con agua fiable podría hacer funcionar el rancho. Caminaron hasta el borde de la piscina, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo. Willa metió los dedos en el agua y se sorprendió por lo fría que estaba. Willa, dijo Daniel, y algo en su tono la hizo volverse hacia él. Estaba arrodillado sobre una rodilla, con una pequeña caja en la mano. Sé que solo nos conocemos desde hace 5 meses, lo que no es mucho tiempo según algunos criterios. Pero en ese tiempo, te has convertido en la persona más importante de mi vida. Me desafías, me inspiras, me haces querer ser un hombre mejor. Has traído color y alegría a unos días que antes solo giraban en torno al trabajo y la supervivencia. Abrió la caja, revelando una sencilla alianza de oro con un pequeño diamante. No tengo mucho que ofrecerte en comparación con lo que podrías haber tenido en Boston. Solo un rancho en medio del territorio de Nevada. Un hombre que trabaja con sus manos y un amor que durará hasta el día de mi muerte. Pero si eso es suficiente, si yo soy suficiente, entonces, Wilhelmina Dalton, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Will sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sabía que esto iba a pasar, lo había estado esperando durante semanas, pero la realidad seguía siendo abrumadora. Este era el momento en el que tomaba su decisión definitiva, en el que se comprometía por completo con esta nueva vida que había estado construyendo. Sí, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Sí, Daniel, me casaré contigo. Eres más que suficiente, lo eres todo. Él se puso de pie y la tomó en sus brazos, haciéndola girar mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Cuando la bajó, le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella, y se dio cuenta de que él debía haberle pedido a May que averiguara su talla de anillo. Te quiero, dijo ella, besándolo. Te quiero tanto que a veces me da miedo. Yo también te quiero, respondió él, abrazándola con fuerza. Y Willa, te prometo esto. Nuestro matrimonio será una asociación. Tus sueños son tan importantes como los míos. Si quieres seguir trabajando en la lavandería, puedes hacerlo. Si quieres crear una escuela en el rancho para los niños de la zona, podemos construirla. Si quieres escribir tus historias y tal vez incluso publicarlas, te apoyaré. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a conseguir lo que necesites para ser feliz y sentirte realizada. Esas palabras, más que el anillo o la propuesta en sí, convencieron a Willa de que estaba tomando la decisión correcta. Este no era un hombre que quisiera poseerla o cambiarla. Era un hombre que quería construir una vida junto a ella, respetando quién era y quién quería ser.
Se casaron 6 semanas después, a principios de mayo de 1877, en una sencilla ceremonia en la iglesia de la comunidad de Hawthorne. May fue la madrina de Willa, y uno de los peones del rancho de Daniel fue el padrino. La señorita Patterson lloró de felicidad, e incluso el señor Griggs, de la tienda general, acudió para desearles lo mejor. Willow llevaba un sencillo vestido blanco que quizá había modificado a partir de un vestido que había traído de Boston. Daniel llevaba su mejor traje, guapo y nervioso. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y Daniel la besó delante de toda la congregación, Willa sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Celebraron una pequeña recepción en el hotel con tarta y baile. La señora Chen trajo unas empanadillas especiales que había preparado, y varios compañeros ganaderos de Daniel acudieron con sus esposas para celebrar la ocasión. No se parecía en nada a las elaboradas bodas de la alta sociedad a las que Willa había asistido en Boston, pero era perfecta porque era real y estaba llena de gente que se preocupaba sinceramente por ellos. Esa noche, Daniel llevó a Willa en brazos al umbral de la casa del rancho que ahora sería su hogar. Llevaba semanas trabajando en secreto, añadiendo una segunda habitación, construyendo muebles nuevos, convirtiéndola en un hogar adecuado para una pareja casada. Bienvenida a casa, señora Walker, dijo, bajándola con suavidad. Señora Walker, repitió Willa, probando el nombre. Sonaba extraño, pero bien, como ponerse un abrigo nuevo que te queda sorprendentemente bien. Me gusta cómo suena. Su noche de bodas fue tierna y suave, y Daniel se aseguró de que ella se sintiera cómoda y feliz. Willa estaba nerviosa por este aspecto del matrimonio, ya que había escuchado información contradictoria de sus hermanas casadas. Pero Daniel fue paciente y cariñoso, y ella descubrió que la intimidad física con alguien a quien realmente amabas no era nada que temer. A la mañana siguiente, al despertar en los brazos de Daniel, con el sol entrando por la ventana, Willa pensó en lo mucho que había cambiado su vida en 6 meses. Había pasado de ser una profesora fracasada que planeaba volver a casa derrotada a una mujer casada con un hogar y un marido al que amaba. Era sorprendente lo rápido que podía transformarse la vida cuando se tenía el valor de arriesgarse. La vida matrimonial le sentaba bien a ambos. Will siguió trabajando en la lavandería durante unos meses más, ayudando a May a formar a una nueva contable antes de dejarlo definitivamente para centrarse en el rancho. Descubrió que le gustaba más el trabajo en el rancho de lo que había esperado. Aprendió a ayudar con el mercado para colaborar en la recogida de primavera, a llevar las cuentas del rancho y a gestionar los suministros. No era una vaquera nata, ni mucho menos, pero era competente y estaba dispuesta a aprender. Daniel cumplió su palabra de que su matrimonio sería una asociación. La consultaba sobre las decisiones importantes del rancho, valoraba sus opiniones sobre los asuntos comerciales y nunca intentó limitar sus actividades o intereses. Cuando ella expresó su deseo de volver a dar clases, él la ayudó a construir una pequeña escuela en su propiedad y corrió la voz de que ella ofrecería clases a cualquier niño de la zona cuyas familias quisieran que recibieran educación. En un mes, tenía 8 alumnos de entre 6 y 14 años, incluidos 2 niños de familias chinas que nunca habían tenido acceso a la educación formal. Will les enseñaba a leer, escribir, aritmética y ciencias utilizando libros que había traído de Boston y pedido por catálogo. Daniel construyó pupitres y una pizarra, y la pequeña escuela se convirtió en un motivo de orgullo para toda la comunidad. En otoño, Willer se dio cuenta de que estaba embarazada. Las náuseas matutinas comenzaron en septiembre, y después de que una visita al médico en Hawthorne confirmara sus sospechas, le dio la noticia a Daniel una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. «Voy a tener un bebé», le dijo simplemente, tomándole la mano y colocándola sobre su vientre a un plano, probablemente a principios de marzo. El médico cree que el rostro de Daniel pasó por una serie de emociones: conmoción, alegría, miedo y luego pura felicidad. «Vamos a ser padres», dijo él con asombro. «Willa, es la mejor noticia que he recibido nunca». «¿No estás preocupado?», le preguntó ella.
Estaba nerviosa por decírselo, temía que él pensara que era demasiado pronto o que ella no sería capaz de compaginar la maternidad con sus otras responsabilidades. Por supuesto que estoy preocupado, estoy aterrorizado, admitió él, pero también estoy emocionado. Vamos a tener un hijo, Willa. Una personita que es mitad tú y mitad yo. ¿Cómo podría no estar feliz por eso? El embarazo fue difícil en algunos momentos. Willa tuvo náuseas matutinas intensas durante los primeros meses y más tarde, a medida que su barriga crecía, le resultaba difícil realizar sus actividades habituales. Tuvo que cerrar la escuela temporalmente, para gran decepción de sus alumnos, y le resultaba imposible pasar largos días de pie. Daniel fue infinitamente paciente y comprensivo. Se encargó de la mayoría de las tareas domésticas sin quejarse, le traía té y galletas cuando tenía muchas náuseas y la abrazaba por la noche cuando ella se preocupaba por si sería una buena madre. Le leía el periódico y libros, le hacía compañía cuando estaba demasiado cansada para hacer nada más que descansar y le recordaba constantemente que era hermosa, incluso cuando se sentía como una ballena varada. A finales de febrero, una ola de frío trajo una nevada inusual al desierto de Nevada. Willow observaba los copos blancos caer desde la calidez de su cabaña, con una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo cómo el bebé daba patadas y se movía dentro de ella. Cualquier día de estos, había dicho el médico, cualquier día de estos, todo volvería a cambiar. El bebé nació en la madrugada del 3 de marzo de 1878, tras un parto largo y agotador. May vino a ayudar. Con más experiencia que Daniel en partos, y entre sus hábiles manos y la ansiosa presencia de Daniel, Willa consiguió traer al mundo a un niño sano. Es perfecto, susurró Daniel, sosteniendo a su hijo por primera vez con lágrimas corriendo por su rostro. Willa es absolutamente perfecto. Le pusieron de nombre Thomas Daniel Walker. Thomas por el abuelo de Willa y Daniel por su padre. Tenía el pelo oscuro como Daniel y los ojos color avellana de Willa, y desde el momento en que nació, tenía a su padre completamente comiendo de su mano. Adaptarse a la vida con un bebé fue todo un reto. Thomas era un bebé inquieto, lloraba a horas intempestivas y exigía atención constante. Willa estaba agotada y abrumada, luchando por equilibrar la maternidad con todo lo demás que quería hacer. Había días en los que lloraba de frustración y cansancio, preguntándose si se había equivocado al pensar que podía tener tanto una familia como sus otras aficiones. Pero Daniel estuvo ahí durante todo ese tiempo, cambiando pañales, paseando a Thomas cuando no dormía, cogiendo al bebé para que Willa pudiera descansar. Estamos juntos en esto. Él se lo recordaba constantemente. No tienes que hacerlo todo tú sola. A medida que Thomas pasó de ser un bebé a un niño gordito y alegre, la vida se estabilizó en una nueva normalidad. Willa reabrió su escuela cuando Thomas tenía 6 meses, llevándolo con ella y enseñando mientras él jugaba en una manta en un rincón. Sus alumnas estaban encantadas de tener un bebé con quien jugar, y las niñas mayores a menudo ayudaban a cuidarlo durante las clases. El rancho siguió prosperando. La cuidadosa gestión de Daniel y su buen instinto para la cría de ganado dieron sus frutos, y pudieron ampliar su negocio, comprando más tierras y contratando más mano de obra. Willa se encargaba de la parte comercial, llevando la contabilidad, gestionando la correspondencia con los compradores y negociando los contratos. Juntos, construyeron algo sólido y duradero. En el otoño de 1879, Willer recibió una sorprendente carta de su madre. No era cálida ni efusiva, pero era cortés. Le preguntaba por su vida y por su hijo, y expresaba su deseo de visitar Nevada y conocer a su nieto. No era una reconciliación total, pero era un comienzo, y Willer respondió inmediatamente, invitándoles a visitarles la primavera siguiente, cuando sería más fácil viajar. Sus padres llegaron en mayo de 1880 en un carruaje alquilado, con aspecto polvoriento e incómodo. Su padre estaba más canoso de lo que Willer recordaba, y su madre más desgastada. Miraron a su alrededor con evidente escepticismo, y Willa se preparó para las críticas y los juicios. Pero algo cambió cuando conocieron a Thomas, que ahora tenía 2 años y estaba lleno de energía y encanto.
La expresión severa de su padre se suavizó cuando su nieto se subió a su regazo, balbuceando sobre caballos y ganado. Su madre incluso sonrió cuando Thomas insistió en enseñarle las gallinas. Durante la semana que permanecieron allí, Willow vio cómo sus padres iban comprendiendo poco a poco su vida. Su padre habló con Daniel sobre la ganadería y los negocios, claramente impresionada por la inteligencia y la ética de trabajo del joven. Su madre ayudó a Willa con las tareas domésticas y conoció a May y a la señora Chen, sorprendida al descubrir que Willa había entablado verdaderas amistades en este pueblo fronterizo. En su última noche, la madre de Willa la llevó aparte al porche. «No voy a fingir que entiendo tus decisiones», le dijo con cautela. «Esta vida es muy diferente de lo que queríamos para ti, de lo que pensábamos que tú querías. Pero veo que eres feliz, verdaderamente feliz, de una forma que nunca lo fuiste en Boston. Y tu marido te adora y te trata bien. Eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir de sus matrimonios, incluso en nuestros círculos sociales». «Gracias, madre», dijo Willa con lágrimas en los ojos. «Eso significa más para mí de lo que imaginas. Siempre has sido testaruda e independiente», continuó su madre. «Incluso de pequeña, querías hacer las cosas a tu manera. Pensé que el oeste quebraría ese espíritu, que te haría darte cuenta de que necesitabas volver a casa. Pero, en cambio, encontraste un lugar que te permite ser exactamente quien eres. Supongo que debería estar orgullosa de eso». «Espero que puedas estarlo», dijo Willis en voz baja. «Sé que te decepcioné al no seguir el camino que trazaste para mí, pero necesitaba encontrar mi propio camino, y lo hice. Lo encontré con Daniel aquí, en Nevada». Cuando sus padres se marcharon, la despedida fue emotiva, pero esperanzadora. Su padre le entregó dinero a Daniel para la futura educación de Thomas. A pesar de las protestas de Daniel, su madre abrazó a Willa con fuerza y le susurró que la quería y que estaba orgullosa de ella, aunque le hubiera costado mucho tiempo decirlo. La vida siguió su ritmo constante. Willa tuvo otro bebé en 1881, una niña a la que llamaron Catherine, en honor a la madre de Daniel. Era un bebé más tranquilo que Thomas, con los ojos grises de Daniel y un carácter alegre. Thomas estaba fascinado con su hermanita. Quería ayudarla en todo y le llevaba constantemente juguetes y mantas. La escuela creció y se incorporaron más alumnos a medida que se difundía la calidad de la educación que impartía Willa. Algunas familias viajaban desde lugares tan lejanos como 20 millas para llevar a sus hijos a sus clases. Finalmente, tuvo que contratar a una profesora asistente, una joven de Reno llamada Sarah, que compartía la pasión de Willa por la educación. En 1883, Daniel y Willa celebraron su sexto aniversario. Tuvieron una cena especial en el hotel de Hawthorne, dejando a los niños con May por la noche. Sentada frente a su marido, Willa se maravillaba de lo diferente que era su vida de lo que había imaginado en Boston. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Daniel, como si leyera sus pensamientos. «¿De quedarte aquí conmigo en lugar de volver al este?». «Nunca», respondió Willis con firmeza. «Daniel, impedirme subir a ese tren fue lo mejor que me ha pasado nunca. Me diste la oportunidad de convertirme en quien estaba destinada a ser, de construir una vida según mis propios términos». «¿Cómo podría arrepentirme de eso?», insistió él. «Incluso en los días difíciles», dijo Willis, estirando el brazo sobre la mesa para tomar su mano. «Cuando los precios del ganado están bajos, o los niños están enfermos, o el trabajo parece interminable, especialmente en los días difíciles, porque esos son los días en los que veo lo que hemos construido juntos, cómo nos apoyamos mutuamente en las dificultades. Nunca habría tenido eso en Boston. Habría sido la esposa de un banquero, organizando tés y dirigiendo a los sirvientes, muriendo lentamente de aburrimiento y frustración. Aquí estoy viva, soy yo misma y te tengo a ti». Daniel llevó su mano a sus labios y la besó suavemente. «No tienes ni idea de cuánto te quiero, Willow Walker. Todos los días del resto de mi vida daré gracias al destino, a la suerte o a la providencia por haberte llevado a esa estación de tren ese día en particular». Con el paso de los años, el rancho se convirtió en una de las explotaciones más prósperas de la zona.
La reputación de Daniel como criador de ganado de calidad se extendió y los compradores acudían desde lugares tan lejanos como San Francisco para adquirir sus animales. La escuela de Will también se ganó una buena reputación y varios de sus alumnos pasaron a estudiar en universidades del este, un logro casi inaudito para los niños de la frontera. Thomas se convirtió en un chico serio y reflexivo que amaba los libros tanto como su madre y la ganadería tanto como su padre. Catherine era brillante y aventurera, siempre metiéndose en líos y haciendo preguntas imposibles. En 1885, Willa tuvo otro bebé, un segundo hijo al que llamaron James, que era tranquilo y observador, y lo observaba todo con los ojos muy abiertos. Cuidar de 3 hijos, una escuela y ayudar a llevar el rancho mantenía a Willa muy ocupada, pero ella disfrutaba con el reto. Había aprendido a equilibrar sus diversas funciones, aceptando que no podía hacerlo todo a la perfección, pero que podía hacerlo todo lo suficientemente bien. Daniel siguió siendo su compañero en todos los sentidos, compartiendo el trabajo, las alegrías y las inevitables penas que conllevaba construir una vida juntos. En 1887, Nevada se convirtió oficialmente en estado, y Hawthorne celebró una gran fiesta. Daniel y Willa asistieron con sus hijos, orgullosos de formar parte de este territorio en crecimiento que se había convertido en su hogar. Willa pensó en la joven que se había quedado en el andén del tren hacía 10 años, derrotada y dispuesta a rendirse. Desearía poder decirle a esa versión más joven de sí misma que todo saldría mejor de lo que podía imaginar. Cuando Thomas se acercaba a su 10º cumpleaños, anunció que quería ser ganadero como su padre. Catherine, con 7 años, declaró que quería ser médica, lo que sorprendió a muchos en la ciudad, pero Willa la apoyó sin reservas. James, con 3 años, aún era demasiado pequeño para saber lo que quería, pero seguía a su padre por el rancho con atención devota, imitando todo lo que hacía Daniel. Una tarde de la primavera de 1888, después de acostar a los niños, Daniel y Willa se sentaron en el porche a ver salir las estrellas. Era un momento tranquilo y apacible, de esos que ambos atesoraban. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí?, preguntó Daniel. Antes de casarnos, cuando intentaba convencerte de que valía la pena arriesgarse con un vaquero como yo. Lo recuerdo, dijo Willis, apoyando la cabeza en su hombro. Pensé que estabas loco al proponerme todo este arreglo. Apenas te conocía y, sin embargo, te quedaste. Daniel la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Te arriesgaste con nosotros, con esta vida, conmigo. Fue lo más valiente que he visto hacer a nadie. No sé si fue valiente o simplemente desesperado, admitió Willa. No quería volver a Boston y tú me diste una razón para quedarme. Creo que en parte, ya entonces sabía que eras especial, que esto podía ser algo real. Se convirtió en algo real, ¿no es así?, dijo Daniel en voz baja. Más real de lo que jamás me atreví a esperar. Will pensó en su vida juntos, en el rancho que habían construido, en los hijos que estaban criando, en la comunidad de la que formaban parte. Pensó en su escuela, en sus alumnos, en sus amistades. Pensó en los retos a los que se habían enfrentado y superado juntos, las pérdidas y las victorias, los días normales y los momentos extraordinarios. Sí, dijo finalmente, se convirtió en algo más maravilloso de lo que podría haber imaginado. Tú me pediste que te diera una oportunidad aquel día en la estación de tren, Daniel, pero en realidad tú me diste una oportunidad. La oportunidad de ser quien realmente soy, de construir la vida que realmente quería, de amar y ser amada sin condiciones ni expectativas. Me liberaste y luego decidiste quedarte a mi lado de todos modos. Ese es el mayor regalo que nadie me ha dado jamás. Se sentaron en un cómodo silencio, 2 personas que se habían arriesgado mucho el uno por el otro y habían construido algo duradero. La noche del desierto era fresca y clara, llena de estrellas, llena de posibilidades. En algún lugar de la casa, uno de los niños se movió y volvió a dormirse. El ganado mugía en la distancia. Un coyote llamaba a su pareja al otro lado de la cordillera. Este era su hogar, pensó Willa. No el lugar, aunque le encantaba el rancho en el territorio de Nevada. Su hogar era este hombre a su lado. Sus hijos durmiendo plácidamente, la vida que habían creado juntos con esfuerzo
y profundo amor. Su hogar era saber que, fueran cuales fueran los retos que se les presentaran, los afrontarían juntos. Su hogar era la promesa que se habían hecho el uno al otro hacía 11 años, una promesa que habían cumplido cada día desde entonces. Te quiero, susurró ella en la oscuridad. Yo también te quiero, respondió Daniel, besándole la cabeza. Siempre te he querido y siempre te querré. Con el paso de los años, su amor no hizo más que profundizarse. Superaron sequías e inviernos rigurosos, crisis bursátiles y pérdidas personales. Cuando el caballo favorito de Daniel murió de viejo, Willa lo abrazó mientras él lloraba su pérdida. Cuando el padre de Willa falleció en 1890, Daniel la acompañó a Boston para asistir al funeral y la apoyó en los complejos sentimientos que le provocaba la pérdida de un padre con el que finalmente se había reconciliado. Thomas se convirtió en ganadero, trabajando junto a su padre y finalmente asumiendo más responsabilidades en las operaciones diarias cuando Daniel llegó a los 50 años. Catherine, decidida y brillante, desafió todas las expectativas al ser admitida en una facultad de medicina para mujeres en Filadelfia, convirtiéndose en una de las pocas mujeres médicas del oeste cuando regresó a Nevada para ejercer. James encontró su vocación en el derecho, convirtiéndose en un abogado especializado en derechos sobre la tierra y disputas por el agua, cuestiones cruciales en un estado en desarrollo. Willa siguió enseñando hasta bien entrados los 50 años y finalmente se jubiló cuando la artritis le hizo demasiado doloroso escribir en la pizarra. Pero nunca dejó de ser educadora, dando clases particulares a estudiantes y escribiendo artículos sobre la educación y la vida en la frontera que se publicaron en varios periódicos y revistas. Sus memorias, From Boston to the Range, A Woman's Journey West, se publicaron en 1895 y tuvieron un modesto éxito, sirviendo de inspiración a otras mujeres que contemplaban caminos poco convencionales. Daniel y Willa se convirtieron en abuelos en 1898 cuando Thomas se casó con una encantadora joven llamada Anna y tuvieron una hija. A lo largo de los años tuvieron más nietos que llenaban la casa del rancho de ruido y risas durante las vacaciones y las reuniones familiares. Daniel enseñó a sus nietos a montar a caballo y a lanzar el lazo, mientras que Willa les contaba historias y les enseñaba a leer y escribir. En su 32º aniversario, en 1907, sus hijos organizaron una gran celebración en el rancho. Amigos y familiares acudieron desde toda Nevada y más allá. La hermana de Willa, Emily, viajó desde Boston con su propia familia. Antiguos alumnos, ahora adultos con hijos propios, acudieron para honrar a la profesora que había cambiado sus vidas. La fiesta duró todo el día y hasta la noche, con música, baile y banquete. Cuando se puso el sol y la fiesta terminó, Daniel se llevó a Willow lejos de la multitud a su lugar especial junto al manantial, donde le había pedido matrimonio 30 años antes. Los álamos eran ahora mucho más grandes y proporcionaban una sombra profunda, y alguien había construido un banco donde podían sentarse y contemplar el agua. 30 años, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza con asombro. A veces parece que fue ayer cuando te agarré de la muñeca en la estación de tren, aterrorizado por la posibilidad de que te subieras a ese tren y desaparecieras de mi vida para siempre. Y otras veces parece que siempre hemos estado juntos, añadió Willa. Ahora tenía 60 años, su cabello castaño rojizo estaba salpicado de canas y su rostro estaba marcado por las décadas pasadas bajo el duro sol de Nevada. Pero Daniel seguía mirándola como si fuera la mujer más hermosa del mundo. ¿Sabes qué es lo mejor?, preguntó Daniel. Después de 30 años de matrimonio, sigo aprendiendo cosas nuevas sobre ti. Sigues sorprendiéndome, sigues haciéndome reír. Sigo queriendo contarte cómo me ha ido el día y escuchar cómo te ha ido el tuyo. Y eso no ha cambiado en absoluto, porque hemos construido algo real. Willis dijo, no es la fantasía romántica que es toda pasión e intensidad, pero que se agota rápidamente. Construimos una relación, una amistad, un amor que se fortalece con el tiempo en lugar de debilitarse. Construimos una vida juntos, Daniel, y ha sido una vida hermosa. Se sentaron en un silencio cómplice, con las manos entrelazadas, viendo cómo el agua reflejaba la última luz del día.
A su alrededor podían oír los sonidos de su familia, sus hijos y nietos, el rancho que continuaría durante generaciones, la comunidad que habían ayudado a construir y fortalecer. Si pudieras volver atrás, preguntó Daniel, volver a aquel día en la estación de tren, sabiendo todo lo que iba a pasar, todos los momentos difíciles y los buenos, ¿tomarías la misma decisión? Will no dudó ni un segundo. Te elegiría a ti, nos elegiría a nosotros, elegiría esta vida cada vez. Tú me impediste subir a ese tren, Daniel, pero lo que realmente hiciste fue salvarme. Me salvaste de una vida a medias, de sueños incumplidos y esperanzas sofocadas. Me diste la oportunidad de convertirme plenamente en mí mismo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Creo que nos salvamos mutuamente, dijo Daniel en voz baja. Antes de que tú entraras en mi vida, yo solo existía, trabajaba y sobrevivía, pero no vivía realmente. Tú trajiste color, significado y alegría a todo. Me hiciste querer ser mejor, hacerlo mejor, soñar en grande. Juntos hemos construido algo que ninguno de los dos podría haber creado por sí solo. Cuando cayó la noche y comenzaron a aparecer las estrellas, regresaron a la casa donde les esperaba su familia. La fiesta aún continuaba, aunque ahora más tranquila, con la gente sentada en pequeños grupos hablando y riendo. Los nietos corrían jugando mientras sus padres intentaban sin mucho entusiasmo calmarlos. Willa miró a su alrededor. El hogar que habían construido, la familia que habían criado, el amor que impregnaba cada rincón de sus vidas, y sintió una profunda gratitud. Había apostado por un vaquero que le impidió subir a un tren hace 30 años, y esa única decisión había dado forma a todo lo que vino después. Había sido la decisión correcta, la mejor decisión, la decisión que le había permitido convertirse exactamente en quien estaba destinada a ser. Daniel le apretó la mano y ella le devolvió el apretón. Una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Se habían dicho, te quiero, miles de veces a lo largo de las décadas, pero nunca se había vuelto rutinario. Cada vez significaba algo. Cada vez era una renovación de la decisión que habían tomado de construir una vida juntos. Su hija Catherine se acercó con su maletín médico, después de haber sido llamada para atender la lesión de un vecino, pero regresó para el final de la celebración. Madre, padre, parecéis cansados. ¿Debería preocuparme? Su instinto de médica siempre estaba activo, incluso en las fiestas familiares. Estamos bien, cariño. Solo disfrutando de la velada, le aseguró Willa. Aunque confieso que toda esta emoción me ha dejado un poco agotada. Te has ganado el derecho a estar cansada, dijo Catherine, besando la mejilla de su madre. 30 años de matrimonio, 3 hijos, demasiados alumnos para contar, dirigir un rancho, escribir un libro. Creo que has hecho lo suficiente para varias vidas. Madre, tu madre nunca ha sabido hacer nada a medias, dijo Daniel con orgullo en su voz. Es una de las cosas que más me gustan de ella. Cuando la velada finalmente llegó a su fin y su familia comenzó a marcharse, Daniel y Willa se quedaron en el porche despidiéndose con la mano, abrazados por la cintura. Cuando el último carro desapareció por el camino y el silencio volvió a reinar en el rancho, entraron en su dormitorio, la habitación donde habían dormido juntos durante 3 décadas, donde habían concebido a sus hijos, donde se habían consolado mutuamente en momentos de enfermedad y dolor, donde habían hecho planes y soñado. Prepararse para ir a la cama se había convertido en una rutina familiar, cómoda e íntima. Se movían el uno alrededor del otro con la facilidad que da la práctica. Daniel ayudaba a Willa con los botones que ella ya no podía abrochar fácilmente debido a su artritis. Will se enderezaba el cuello por costumbre, aunque estaba a punto de quitarse la camisa. Tumbada en la cama en la oscuridad, Willer reflexionaba sobre el viaje que la había traído hasta allí. Si alguien le hubiera dicho en 1876, mientras esperaba en el andén del tren, que pasaría las siguientes 3 décadas construyendo una vida con un vaquero en el desierto de Nevada, habría pensado que estaba loco. Pero la vida tenía una forma de sorprenderte, de llevarte por caminos que nunca habías imaginado. Y a veces esas sorpresas eran exactamente lo que necesitabas,
aunque en ese momento no lo supieras. Daniel, dijo en voz baja en la oscuridad, gracias por impedirme subir a ese tren. Gracias por pedirme que te diera una oportunidad. Gracias por amarme tal y como soy. Gracias por estos 30 años de compañerismo, amistad y amor. Gracias por esta hermosa vida que hemos construido juntos. Sintió que él se acercaba y la rodeaba con el brazo. Gracias por quedarte. Gracias por arriesgarte con un vaquero rudo que no sabía si era lo suficientemente bueno para una dama de Boston, pero sabía que tenía que intentarlo. Gracias por construir esta vida conmigo, por darme 3 hijos increíbles, por hacerme más feliz de lo que jamás pensé que sería posible. Te amo, Willow Walker. Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez y te amaré hasta mi último aliento. Se quedaron dormidos en los brazos del otro, como lo habían hecho durante 30 años y como lo harían durante muchos años más. Afuera, el desierto de Nevada se extendía bajo las estrellas, duro y hermoso, implacable y, sin embargo, de alguna manera el escenario perfecto para la vida que habían creado. El rancho que Daniel había comenzado solo se había convertido en su rancho, su hogar, la base de un legado que se extendería mucho más allá de sus propias vidas. Los años siguientes trajeron los inevitables cambios del envejecimiento. Daniel desarrolló problemas de espalda por los años de duro trabajo en el rancho. La artritis de Willa empeoró, lo que le dificultaba muchas tareas, pero se adaptaron, ayudándose mutuamente, contando con sus hijos y contratando ayuda cuando era necesario, sin perder nunca la conexión esencial que los había sostenido durante décadas. En 1912, a la edad de 65 años, Willa publicó su segundo libro, una colección de ensayos sobre la educación, los derechos de la mujer y la vida en el oeste en desarrollo. Tuvo más éxito que su primer libro y recibió cartas de mujeres de todo el país agradeciéndole sus palabras y su ejemplo. Algunas de esas cartas procedían de mujeres jóvenes que contemplaban sus propios viajes al oeste, sus propias oportunidades de independencia y autodeterminación. Y Willa respondió a todas ellas, animándolas a ser valientes y fieles a sí mismas. Daniel, ahora con 68 años, se retiró oficialmente de la gestión activa del rancho, cediendo las operaciones diarias a Thomas, aunque siguió estando disponible para dar consejos y consultas. Pasaba los días trabajando con los caballos que tanto amaba, enseñando a montar a sus nietos y bisnietos, y sentándose en el porche con Willa, hablando de todo y de nada. Celebraron su 40 aniversario en silencio, solo ellos dos y su familia más cercana. La casa del rancho estaba llena de fotografías que documentaban 4 décadas de vida juntos. Fotos de la boda, fotos de bebés, fotos de la escuela, fotos del rancho, una historia visual de una historia de amor que había comenzado con una decisión impulsiva en una estación de tren y se había convertido en algo profundo y duradero. 40 años, dijo Willis, mirando la foto de su boda. 2 jóvenes llenos de esperanza, nervios y sueños. Éramos tan jóvenes, Daniel. Teníamos idea de en qué nos estábamos metiendo. Ni la más mínima, admitió Daniel riendo. Pero probablemente fue lo mejor. Si hubiéramos sabido todos los retos que nos esperaban, quizá nos habría dado demasiado miedo intentarlo. A mí no me habría dado demasiado miedo, dijo Willa con firmeza. Incluso sabiéndolo todo, todos los momentos difíciles y las dificultades, habría elegido esto. Te habría elegido a ti. Su historia de amor se convirtió en una leyenda en Hawthorne y sus alrededores. La gente hablaba del vaquero que impidió a la maestra subir al tren, que le pidió que le diera una oportunidad y de cómo ese momento de valentía y esperanza había dado lugar a un matrimonio que duró décadas y a una familia que contribuyó enormemente a la comunidad. Las parejas jóvenes a veces les pedían consejo, y Daniel y Willa siempre decían lo mismo. Respetarse mutuamente, apoyar los sueños del otro, comunicarse con honestidad y no olvidar nunca que están en el mismo equipo. En la primavera de 1917, Daniel enfermó de neumonía. A sus 73 años, su cuerpo no tenía la fuerza para combatirla como lo habría hecho cuando era más joven. Willis permaneció a su lado día y noche, leyéndole, hablándole, sosteniéndole la mano.
Sus hijos se reunieron, preparándose para lo peor. Pero Daniel se recuperó gracias a su obstinada constitución. No te librarás de mí tan fácilmente, le dijo a Willa cuando por fin empezó a mejorar. Me quedan al menos otra década, quizá dos. Bien, dijo ella, con lágrimas corriéndole por las mejillas, porque no estoy preparada para perderte. Nunca estaré preparada para perderte. Pero la enfermedad había pasado factura y Daniel nunca recuperó por completo su vigor anterior. Se cansaba más fácilmente, necesitaba más descanso, se movía más lentamente. Willa ajustó sus propias actividades para estar cerca de él y pasaban largas horas juntos hablando de su vida, su familia, sus recuerdos. En un claro día de otoño de 1919, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de colores brillantes, Daniel se volvió hacia Willow con expresión seria. Tengo que decirte algo, dijo, por si acaso no tengo otra oportunidad. Daniel, no hables así, protestó Willa, pero él le apretó la mano con suavidad. Solo escucha. Necesito que sepas que impedirte subir a ese tren en 1876 fue lo más importante que he hecho en mi vida. Todo lo bueno que me ha pasado, todo lo significativo y valioso proviene de ese momento de valentía en el que decidí arriesgarme. Has sido mi compañera, mi mejor amiga, mi amor, mi todo durante 42 años. Si muriera mañana, moriría feliz, sabiendo que tuve el privilegio de pasar mi vida contigo. Willow lloraba abiertamente. Daniel Walker, eres el gran amor de mi vida. Estaba perdido cuando me encontraste, huyendo de una vida, pero sin saber cómo construir otra. No solo me pediste que me quedara, me ayudaste a descubrir quién era realmente y quién quería ser. Me diste espacio para crecer sin dejarme dudar nunca de que me querías. Ese es el mayor regalo que nadie me ha dado jamás. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía en el horizonte y las estrellas comenzaban a aparecer. Dos personas que habían construido una vida de amor sobre una base de azar y valentía. Fuera cual fuera el tiempo que les quedara, ya fueran meses o años, lo afrontarían juntos como habían afrontado todo lo demás con honestidad, humor y un compromiso inquebrantable el uno con el otro. Daniel vivió otros 5 años hasta llegar a su 47 aniversario. Murió plácidamente mientras dormía en una cálida noche de verano de 1924, con Willa a su lado. Tenía 79 años y había vivido una vida plena y rica, rodeado de amor. Willa lo lloró profundamente, sintiendo como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Pero también sentía una profunda gratitud por los 47 años que habían compartido, por la familia que habían creado, por la vida que habían construido. Continuó viviendo en el rancho, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, pasando sus días escribiendo, enseñando y transmitiendo la sabiduría que había adquirido a lo largo de décadas de vida plena. Vivió hasta la notable edad de 90 años, falleciendo plácidamente en 1927. En sus últimos años solía contar la historia del vaquero que le impidió subir al tren, que le pidió que le diera una oportunidad, que cambió toda la trayectoria de su vida con una audaz petición. Había sido el momento decisivo de su existencia, el punto en el que todo cambió y se hizo posible. En su funeral, al que asistieron cientos de personas cuyas vidas había marcado con su enseñanza, sus escritos y su sencilla amabilidad, sus hijos leyeron fragmentos de sus diarios y cartas. Las palabras pintaban el retrato de una mujer que había sido lo suficientemente valiente como para arriesgarse a un futuro incierto, que había encontrado el amor y un propósito en lugares inesperados, que había vivido según sus propios principios, incluso cuando era difícil. Thomas, ahora con 50 años y un respetado ganadero por derecho propio, habló sobre la historia de amor de sus padres. Mi padre siempre decía que lo más valiente que había hecho en su vida fue impedir que mi madre subiera a ese tren. Pero mi madre solía decir que lo más valiente que había hecho en su vida fue quedarse. Ambos tenían razón. Les hizo falta valor a los dos para arriesgarse a construir algo juntos cuando apenas se conocían, para comprometerse en una relación que duraría toda la vida. Pero ese valor les dio a ellos y a todos nosotros algo hermoso. Su amor creó una familia,
un legado y una lección sobre lo que significa comprometerse de verdad con otra persona. Willa fue enterrada junto a Daniel en una colina con vistas al rancho, desde donde podían contemplar la tierra y la familia que habían creado juntos. La sencilla lápida decía, Lilina Dalton Walker, 1854-1927, amada esposa, madre, maestra y amiga. Se arriesgó por amor y construyó una vida maravillosa. Junto a ella, la lápida de Daniel decía, Daniel Walker, 1820-1924, amado esposo, padre y ganadero. Él le pidió que se quedara y ella dijo que sí. El rancho continuó bajo la gestión de Thomas, pasó finalmente a manos de su hijo y luego a su nieto, manteniendo el legado de la familia Walker durante generaciones. La pequeña escuela que Willow había construido se convirtió en un museo dedicado a la educación en Frontier, Nevada, donde se conservan sus materiales didácticos y algunos de sus efectos personales. Sus libros siguieron imprimiéndose, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a perseguir sus sueños y arriesgarse a seguir caminos poco convencionales. Pero quizás el mayor legado de Daniel y Willow Walker no fue el rancho, la escuela o los libros. Fue la lección que enseñaron sobre el amor. Que el amor verdadero no tiene que ver con la posesión o el control, sino con la colaboración y el respeto. Que a veces las mayores aventuras comienzan con un solo momento de valentía, con la voluntad de arriesgarse a algo desconocido. Que construir una vida con otra persona requiere esfuerzo y compromiso diarios. Pero ese esfuerzo se ve recompensado con alegría, significado y una conexión que perdura más allá de una sola vida. Su historia se convirtió en el tipo de relato que la gente contaba y volvía a contar, adornando algunos detalles, olvidando otros, pero siempre manteniendo la verdad esencial en su núcleo. Un vaquero vio a una mujer a punto de marcharse, reconoció algo especial en ella, encontró el valor para pedirle que se quedara, y ella encontró el valor para decir que sí. Y de ese único momento, de ese acto de fe, surgió una historia de amor que duró casi 5 décadas y creó ondas que se extendieron mucho más allá del desierto de Nevada donde comenzó. Años más tarde, una bisnieta de Daniel y Willa se pararía en la estación de tren de Hawthorne, ahora preservada como sitio histórico, e imaginaría a sus antepasados allí en 1876. Pensaría en el valor que les hizo falta a ambos en ese momento, a Daniel para acercarse y pedirle a Willa que confiara en él y se quedara. Pensaría en lo diferentes que habrían sido sus vidas si Willa hubiera soltado su brazo y subido a ese tren, desapareciendo hacia el este y la vida que le esperaba allí. Pero no lo hizo. Había apostado por un vaquero que vio en ella algo por lo que valía la pena luchar, y esa decisión lo había cambiado todo. Era un recordatorio de que, a veces, los momentos más importantes de la vida son aquellos en los que decides ser valiente, arriesgarte, decir sí a las posibilidades, incluso cuando lo sensato sería ir sobre seguro. El rancho de la familia Walker seguía en pie, testimonio del amor y la unión que lo habían creado. Los descendientes de Daniel y Willa seguían viviendo en Nevada, contribuyendo a sus comunidades, enseñando a sus hijos los valores del trabajo duro, la integridad y el coraje que se habían transmitido de generación en generación. Y en algún lugar dentro de todos ellos resonaba el eco de aquel momento en la estación de tren. El momento en que todo cambió, porque dos personas decidieron arriesgarse el uno por el otro. Había sido una hermosa historia de amor, de esas que comienzan con un acto de fe y se convierten en algo que trasciende las vidas individuales para formar parte de la identidad de una familia. Daniel y Willa habían demostrado que el amor verdadero no se basa solo en la pasión y el romanticismo, aunque ellos tenían mucho de ambos. Se trata de elegirse mutuamente cada día, de apoyar los sueños del otro, de construir juntos algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría crear por sí solo. Su historia terminó, como todas las historias deben terminar, pero el amor que crearon continuó en sus hijos, nietos y bisnietos. Continuó en el rancho que aún llevaba el nombre de Walker. Continuó en las lecciones que enseñaron y el ejemplo que dieron. Sobre todo, continuó en el recordatorio de que,
A veces, lo más importante que se puede hacer es arriesgarse por amor, incluso cuando parece impulsivo, poco práctico o imposible, porque Danielle se arriesgó cuando impidió que Willa subiera a ese tren. Willa se arriesgó cuando volvió a la plataforma y juntos construyeron una vida de amor sobre esa base de valentía compartida y respeto mutuo. Ese fue su legado, su regalo al mundo, su prueba de que a veces las oportunidades más descabelladas conducen a los resultados más hermosos. Y así, su historia siguió viva, contada y recontada, inspirando a otros a ser valientes, a arriesgarse, a creer en la posibilidad del amor incluso en las circunstancias más improbables. Era un recordatorio de que las mayores aventuras de la vida a menudo comienzan con un solo momento de valentía, y que las mejores historias de amor son aquellas en las que dos personas imperfectas se eligen mutuamente y luego pasan toda una vida haciendo que esa elección valga la pena. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete y quédate con nosotros, porque las historias más hermosas no terminan cuando el video acaba, sino cuando alguien decide volver.